tal, jóvenes? ¿Qué tal, jóvenes? Espero se encuentren muy bien. Es un gusto saludarles. Estamos transmitiendo por primera vez desde aquí del campus San Quintín, Universidad de Ensenada. Vamos a iniciar el día de hoy con una clase bastante interesante por ahí para los alumnos de la licenciatura en Criminología. Espero les sea de gran ayuda. Está bastante interesante la clase. La materia es Amparo 1. Suena de repente un poquito ahí medio extraño, complicado, pero nos vamos a dar cuenta que es una materia realmente sencilla de entender. Los invito a que se suscriban a la página, que suscriban a la página de Facebook, se suscriban en el canal de YouTube Universidad de Ensenada para que puedan estar revisando las clases de sus maestros. Bien, vamos a iniciar con un tema bastante interesante. Vamos a hacer una introducción primero en relación a lo que es el amparo, la importancia que tiene de conocer, de que ustedes sepan de qué se trata este juicio de garantías y de derechos humanos, que es importantísimo que los criminólogos logren dominar. Ahora sí, vamos a las diapositivas. Bien, me presento, mi nombre soy el maestro Jesús Alfredo García Castro, docente de aquí de Universidad de Ensenada, plantel San Quintín, y vamos a revisar lo que son los temas que vamos a desarrollar el día de hoy. Tenemos como punto número 1, que es el amparo. Vamos a hacer una introducción, que es revisar la definición y aspectos generales que hay que conocer para poder entenderlo de una manera un poco más amplia, y para poder entrar al siguiente tema, que van a ser los principios del juicio de amparo. Vamos a revisar los principios de supremacía constitucional, rigidez constitucional, control de constitucionalidad y la naturaleza jurídica del juicio de amparo. Bien. Ahora sí, iniciamos con lo que es el amparo. Como bien les comentaba, en algunas ocasiones, principalmente licenciados en Derecho, licenciados en Criminología, al escuchar la materia de amparo, se les hace algo complicado o algo que pudiera ser difícil de entender, y ahorita nos vamos a dar cuenta pues, que realmente no, realmente es una materia bastante, no digo que sencilla, pero sí es digerible, y vamos a tratar de que quede lo más claro que se pueda. Vamos a iniciar con la primera diapositiva. Nos dice qué es el juicio de amparo. Dice que es un juicio constitucional autónomo. ¿Qué significa esto? El juicio constitucional autónomo se refiere al hecho de que tiene su propia reglamentación, tiene su propia ley, que es la ley de amparo, que ya más adelante vamos a ir revisando artículo por artículo para que vayan entendiendo de qué se trata el amparo, cuáles son sus limitaciones y cuáles son aquellos beneficios que nos da este juicio. Vamos a leer la diapositiva para posteriormente pasar una explicación. Nos dice, es un juicio constitucional autónomo que se inicia por la acción que ejercita cualquier persona ante los tribunales de la Federación contra toda norma general, actos u omisiones de autoridad. Entre paréntesis, por ahí viene acto reclamado, que más adelante en una clase posterior vamos a hablar más a fondo sobre él. Que se considere violatorio de sus derechos humanos y sus garantías, reconocidos en la Constitución o tratados internacionales. Bien, ahora sí, vamos a tratar de desglosar un poco esta definición. En una primera parte nos dice que es una acción que ejercita cualquier persona. Ustedes a lo largo de la carrera han llevado algunas materias de derecho, ya saben lo que es una persona, cuáles son los atributos que debe tener una persona, y podemos diferenciar entre dos personas distintas. La persona física o la persona moral. ¿Qué quiere decir? Entonces, que este juicio de amparo lo puede ejercer acción tanto una persona física como una persona moral. Persona física, cualquier ciudadano, como tú, como yo, podemos ejercitar este tipo de acciones. O una persona moral, que puede ser algún tipo de sociedad o alguna asociación, o incluso alguna autoridad, cuando se vean afectados los bienes o el patrimonio del Estado.
Luego nos dice, contra toda norma general, actos u omisiones de autoridad. Aquí hay algo muy interesante en la parte de la norma general. En el aspecto de la norma general, en la reforma del 2011, la ley de amparo nos mencionaba que era en contra de toda ley. ¿Qué era lo que hacía o qué era lo que sucedía cuando hablábamos de una ley? Bueno, el amparo limitaba a hablar solo de una ley, la ley como producto de un proceso legislativo. Ustedes ya saben de qué se trata el proceso legislativo, desde su iniciativa hasta su publicación o entrada en vigor. Entonces, la norma general ya no nada más hablamos de leyes, o sea, de productos que crea el poder legislativo. Recordemos que dentro de las funciones o dentro de los diferentes poderes que existen, tenemos el poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, que tienen diferentes funciones, nada más retroalimentando un poco y para caer al tema. Recordemos que el poder ejecutivo, pues es la parte de la administración, tenemos en el nivel más alto, en el nivel federal, tenemos al presidente de la República, tenemos el poder judicial, que es la parte jurisdiccional, donde van a entrar los tribunales federales que van a resolver estos juicios de amparo, y tenemos el poder legislativo, que son aquellos que son el Congreso de la Unión, que ya saben que está comprendido por la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, y ellos son los que mediante un proceso legislativo crean una ley. ¿Qué es lo que sucedía? Que no solamente existen leyes, también recuerden que tenemos reglamentos generales o que tenemos decretos que son expedidos por el Poder Ejecutivo. Entonces, la ley anterior de alguna manera dejaba fuera este tipo de normatividades. ¿En contra de qué otras cuestiones se puede implementar el juicio de amparo? Nos dice que es la norma general, actos u omisiones. Recordemos que la autoridad puede actuar de dos maneras. Una, realizando una acción. Un ejemplo sencillo podría ser que se gira una orden de aprehensión. En este caso se está ejerciendo un acto y por lo tanto va a tener una consecuencia. Entonces ahí estamos hablando de actos de autoridad. Entonces yo como ciudadano, si creo que se está violentando alguno de mis derechos fundamentales, derechos humanos o algún tratado internacional, bueno, pues puedo promover el juicio de amparo. Pero en ocasiones la autoridad es omisa, que es lo que hablamos de omisiones de autoridad. Un ejemplo claro de las omisiones, nada más para dejar el concepto, que es una omisión, es un no hacer. Yo le solicito algo a la autoridad que por derecho me corresponde y la autoridad se niega a atenderlo. ¿Qué es lo que puedo realizar? Bueno, pues puedo ir al juicio de amparo y el juez de distrito, en el caso de una omisión de una autoridad, el juez de distrito le va a ordenar que realice el acto que por obligación o que por orden constitucional debe de realizar. Un ejemplo podría ser el derecho de petición, el artículo 8 constitucional, que todos tenemos, que todos ciudadanos tenemos. Y que se considere violatorio, dice, a los derechos humanos y sus garantías. En la semana por ahí hubo un alumno que me preguntaba cuál era la diferencia entre derechos humanos y garantías individuales. A lo largo de la historia se ha venido manejando desde 1917, incluso antes, garantías individuales como sinónimo de derechos humanos, lo que realmente la doctrina actualmente nos indica que no es lo mismo. No es lo mismo que la ley de amparo nos hace el señalamiento que es derechos humanos y garantías individuales. Derechos humanos, hablamos de todos esos derechos subjetivos que tenemos. El derecho a la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la salud, etc. ¿Cuáles son las garantías? Pues es aquello que te garantiza que esos derechos humanos o que esos derechos fundamentales no van a ser violados. Entonces entendemos como derechos humanos algo mucho más amplio y las garantías individuales como una protección a esos derechos. Y después nos dice reconocidos en la Constitución o tratados internacionales. Esta parte es muy importante. Por ahí la Constitución, si recordamos, ahorita vamos a ver por ahí el principio de supremacía constitucional, pero creo que de una vez vamos a ir aclarando. La Constitución
tiene una serie de una normativa jurídica, la cual siempre se debe de respetar. El Estado mexicano, cuando celebra algún tratado internacional, aclaramos lo que es un tratado internacional, es un acuerdo que se realiza entre estados o entre entes internacionales. Son acuerdos que puede realizar, por ejemplo, México, Canadá, Estados Unidos, o podría ser algún organismo internacional como la ONU, UNICEF o la Organización Mundial de la Salud con algunos de los países. Estos son tratados internacionales. ¿Cuál es el objetivo del tratado internacional? Ampliar y ponerse de acuerdo entre los países cómo van a ser respetados los derechos. Pues podemos encontrar un derecho humano en nuestra Constitución, pero a su vez podemos encontrar un tratado internacional celebrado por México donde este derecho esté mucho más amplio y mucho más específico. Entonces nosotros, si nuestros derechos fundamentales o derechos humanos que están en un tratado internacional son violados, podemos recurrir al juicio de amparo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Fundamento constitucional del juicio de amparo. Aquí es la Constitución como ley principal o la ley fundamental de México, de nuestro país. Todas las leyes generales, leyes secundarias, tienen que emanar de nuestra Constitución. No puede existir una ley secundaria o una ley general. Vamos a poner un ejemplo, la Ley Federal del Trabajo. Ok, si tenemos una Ley Federal del Trabajo, de algún fragmento de la Constitución debió de haber salido. Esto es, debe tener un fundamento legal de nuestra Constitución. Ejemplo, la Ley Federal del Trabajo, pues en el artículo 123. La Ley de Educación, artículo 3 de la Constitución. Entonces, lo mismo sucede con el juicio de amparo. ¿De dónde procede el juicio de amparo? Bueno, vamos a darle lectura a la diapositiva y ahorita les doy una breve explicación. Nos dice que el amparo, como toda institución jurídica, debe tener una fundamentación en nuestro máximo ordenamiento, o sea, la Constitución, atendiendo al principio de supremacía constitucional, así como contar con la ley reglamentaria correspondiente de los preceptos constitucionales, así como los demás ordenamientos que se requieran para normar de manera adecuada lo relativo a este medio de control constitucional. Esto es importante aquí la parte del medio de control constitucional, porque esa es la función del amparo. ¿Qué es lo que hace el amparo? Bueno, es un medio de control constitucional. Lo que va a realizar el amparo es controlar o vigilar que la Constitución no sea violentada. Por eso se le llama medio de control constitucional. La procedencia de este juicio de amparo la vamos a encontrar en el artículo 103 de nuestra Constitución y sus bases en el artículo 107. En el 103 viene una serie de fracciones donde nos va a decir cuándo podemos promover un juicio de amparo, y en el artículo 107 vienen los principios fundamentales de lo que es el juicio de amparo, que más adelante, yo creo que en la segunda transmisión, lo vamos a realizar. Y entonces, quiero que quede clara esta parte. Entonces, si les llego a preguntar por ahí en algún examen, la fundamentación de lo que es el juicio de amparo, ustedes deberán de contestar artículo 103 constitucional y artículo 107. Bien. Ahora, en la ley de amparo no viene especificado todo el procedimiento que se debe de llevar a cabo, o vienen algunas partes que no son lo suficientemente claras. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Bueno, vamos a utilizar otros ordenamientos jurídicos, otras leyes, otras normas, otros códigos, para poder entender el juicio en su totalidad, como es el caso de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por aquí dentro de estos dos grupos que tengo de Amparo 1, uno de estos grupos me tocó darle la clase de lexicología jurídica. El léxico que se utiliza en el área jurídica, y por ahí analizamos la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. ¿De qué se trata la Ley Orgánica de la Federación? Recuerdo que les preguntaba a qué se les viene a la mente cuando hablamos de orgánico, algo orgánico, y por ahí
de repente había unas respuestas muy basadas en el aspecto biológico, en la biología, y que era precisamente lo que se trataba la materia. Al hablar de orgánico en el área jurídica, estamos hablando de la palabra orgánica como organización. Entonces, al hablar de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, es la ley que te da la organización del Poder Judicial de la Federación. Y por ahí vimos una serie de tribunales federales que son los encargados de resolver, en nuestro caso, en esta materia de amparo 1, que van a ser encargados de resolver los amparos, tanto el amparo directo como el amparo indirecto, que en su momento vamos a llegar a esa parte de la competencia. Bien, y el Código Federal de Procedimientos Civiles es el punto número 2 que tenemos ahí en la diapositiva. Este nos va a servir para suplir, hacer una suplencia de los procedimientos que van a llevar en el juicio de garantías o en el juicio de amparo. O sea que nos vamos a basar en el Código Federal de Procedimientos Civiles para revisar cuál es el procedimiento a seguir. Y el número 3, lo que es la jurisprudencia y tesis aisladas del Poder Judicial. Recordemos que la jurisprudencia es muy importante en el área legal porque es la interpretación que hacen nuestros jueces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación a algún tema. Un ejemplo de jurisprudencia podría ser el artículo 264 del Código Civil del Estado de Baja California, nos señala una serie de causales de divorcio, pero ya la jurisprudencia ya señaló que no es necesario probar alguna causal para poder solicitar el divorcio necesario. Entonces en la jurisprudencia van a hacer estas interpretaciones que van a hacer nuestros jueces y la Suprema Corte de Justicia. Ok, pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a entrar ahora sí con los principios fundamentales en el juicio de amparo, y vamos a iniciar con el principio de supremacía constitucional. Y nos dice, consiste en que esta última es la norma fundamental y primaria del sistema jurídico mexicano. Y con fundamento en ella se establece un orden jerárquico de validez de las normas jurídicas y un sistema de fuentes del derecho positivo mexicano. Esto es, ella prescribe cómo deben ser y realizarse los tratados internacionales, los reglamentos, las leyes y los decretos. Incluso dentro de qué parámetros deben legislarse los contenidos de las constituciones políticas de cada una de las entidades federativas que conforman la República Mexicana. Bien, ¿qué es el principio de supremacía constitucional? Una explicación así que un poco más breve. Su mismo nombre lo dice, supremacía, supremo. Tenemos a la Constitución en el peldaño más alto y de ahí empiezan a surgir o empiezan a emanar todas las demás leyes, incluso los tratados internacionales. En ocasiones te va a convenir más, a lo mejor, invocar algún tratado internacional, pero esto no quiere decir que sea superior a la Constitución. ¿Por qué? Porque el tratado internacional siempre tiene que estar de acuerdo con la Constitución. Cuando alguna ley o alguna norma, por alguna razón, vaya en contra de la Constitución, se puede declarar inconstitucional y termina la validez de la misma. Entonces, de eso se trata el principio de supremacía constitucional. Y nos vamos a la siguiente diapositiva con el principio de rigidez constitucional. En el caso del principio de rigidez constitucional, habla de dos tipos de constituciones que la doctrina nos señala. Una de ellas es una constitución flexible y la otra puede ser una constitución rígida. Aquí la pregunta es, ¿qué tipo de constitución tenemos en el caso de nuestro país? Bien, entonces, la primera, constituciones flexibles, nos dice que serán aquellas que son reformadas por el Poder Legislativo Federal sin la intervención de las legislaturas de los Estados miembros de la Federación, sin que para ello sea necesaria la implementación y el seguimiento de procedimiento especial extraordinario. Aquí nos habla de que las constituciones flexibles
Simplemente el Poder Legislativo se reúne en el Congreso, realiza una votación y puede modificar la Constitución sin ningún problema. En el caso de las constituciones flexibles. Ahora, traten de imaginar o traten de recordar, ustedes ya llevaron algunas materias en relación al derecho, cuál es el proceso legislativo para modificar la Constitución y se van a dar cuenta si eso no es una Constitución flexible. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva donde vamos a revisar lo que es una Constitución rígida. Y nos dice, a diferencia de las constituciones flexibles en donde hay agilidad en la reforma y por tanto una adecuación rápida del derecho y a la dinámica social, este tipo de constituciones genera estabilidad y continuidad. La acción de reformar se realiza a través de diversos procedimientos como la exigencia de una mayoría especial y extraordinaria de votos aprobatorios de los integrantes del órgano reformador. Bien, con este concepto de lo que es una constitución rígida, vemos varios puntos interesantes. Número uno, nos dice que este tipo de constitución genera estabilidad y continuidad. Nuestra constitución, ¿cuándo fue creada? ¿En qué año? Estamos hablando de que nuestra constitución fue creada en el año 1917. Esto quiere decir que sí ha tenido una estabilidad y ha tenido una continuidad, obviamente con una serie de reformas que hemos visto a lo largo de los años por los diferentes cambios de gobierno y diferentes proyectos de nación que han tenido nuestros presidentes. Pero sigue siendo esa misma Constitución de 1917. Nos habla de la acción de reformar. La acción de reformar dice que se realiza a través de diversos procedimientos como exigencia de una mayoría. Recordemos que para modificar una ley secundaria, por ejemplo, basta con una votación de mayoría relativa. ¿Qué significa? 50% más 1. Vamos a suponer que van a la Cámara de Diputados, proponen reforma una ley y vamos a suponer que algo extraordinario, van los 500 diputados al Congreso. ¿Cuántos votos va a necesitar para reformar una ley, una norma secundaria? Pues va a ser el 50% más 1. Esto es una votación relativa. En este caso, pues serían los 250 diputados más un diputado. Y con eso estaría pasando esa ley, ¿no? Ya luego se deberá de pasar a la Cámara de Senadores y seguir con el proceso legislativo, pero ya estaría aprobada. Ahora bien, en el caso de la Constitución no sucede esto. La Constitución ya te va a pedir algunos procedimientos especiales y extraordinarios. Para reformar la Constitución debe de conseguir las dos cámaras, tanto diputados, 500 diputados, y los senadores, los 128 senadores, deben de votar por lo menos en cada una de las cámaras más de 2/3 partes. Pues estamos hablando de 2/3, que le llamamos una votación absoluta. Esto quiere decir que nuestra Constitución entraría en el plano de una Constitución rígida. ¿Por qué? Porque no es tan sencillo modificarla. Deberás de obtener 2/3 partes de la votación y además los congresos de los estados deberán de aprobar estas modificaciones. Y lo acabamos de ver hace poco con algunas modificaciones que se hicieron ahí al artículo 3º. En el 2011, a lo que va la materia, cuando se modificó la ley de amparo, que hubo grandes modificaciones que las iremos manejando a lo largo de la sesión. Bien, nos vamos al siguiente principio del juicio de amparo, que es el control de la Constitución o control de constitucionalidad. Este principio es bastante sencillo de entender. ¿De qué se trata el amparo? Bueno, pues el amparo como principio va a tener proteger a la Constitución, debe tener un control de la Constitución y debe de revisar que los ciudadanos no sean violentados en sus derechos fundamentales por alguna situación, alguna norma, algún acto o alguna omisión. Hay que grabarnos esta parte. Norma general, acto u omisión que pueda realizar una autoridad. Entonces, ese es el control de la Constitución que debe de tener el amparo. Debe de revisar
que todos los actos, que todas las normas generales estén apegadas a lo que nos dice nuestra Constitución. Deben de estar sometidas, nos dice la diapositiva, al control de la Constitución, todos los actos que tengan forma de leyes en sentido amplio del término. Aquí hablamos de normas generales, aun si solo contiene normas individuales, por ejemplo, el presupuesto de ingresos, presupuesto de egresos de la nación. Sucede lo mismo con todos los tratados internacionales, reglamentos y demás disposiciones. Un reglamento municipal de tránsito no puede ir en contra de nuestra Constitución. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de control constitucional y lo que va a proteger el amparo. Vamos a la siguiente diapositiva. Seguimos hablando del control constitucional. Las garantías de control constitucional son dos. Una, pues que las garantías son preventivas o pueden ser represivas. Y además personales y objetivas. Las preventivas van a tener como objeto detectar los actos irregulares. Esto es, antes de que tengas una afectación, puedes promover el amparo y ese acto, esa norma, pues no te va a causar ningún daño. En cambio, las represivas son las que reaccionan contra un acto irregular. Esto es, una vez que fue ejecutado. O sea, vamos a suponer que tú fuiste a hacer una petición a alguna autoridad y la autoridad se niega. Bueno, la autoridad ya ejecutó el acto. O sea, básicamente ya te dijo que no. Ya sufriste una afectación. Pero en el control constitucional, en la parte represiva, lo que va a hacer es agarrar ese acto de autoridad o indicarle a la autoridad que ese camino no es el correcto y encauzarlo al camino correcto. Eso es lo que va a hacer el amparo. Es decir, la autoridad no es lo correcto, no es lo que estás haciendo y constitucionalmente te debes de ir por este otro camino. Bien, continuamos con la siguiente diapositiva y el principio de la naturaleza jurídica del juicio, de amparo. Aquí tenemos algo interesante desde que tenemos lo que es esta ley de amparo, este juicio de amparo. Es la pregunta o la interrogante: ¿el amparo es un juicio o es un recurso? Les voy a poner un ejemplo de un amparo directo. Ahorita estábamos hablando de actos, omisiones o normas generales, donde estábamos hablando del amparo indirecto, que más adelante haremos la diferencia. Pero también tenemos lo que es el amparo directo. El amparo directo va a ir en contra de sentencias, laudos y resoluciones que pongan fin a un procedimiento. Esto es, en un juicio en materia penal, supongamos, se inicia con la querella, con la denuncia, se realiza la investigación y el juicio termina con una sentencia. Pero posterior a la sentencia tenemos un recurso, que es el recurso de apelación. No estoy conforme con lo que dice la sentencia, me voy a la apelación y es revisada esa sentencia. Y en caso de que la apelación confirme lo que se dijo en sentencia, pues ya nos vamos, ahora sí, al juicio de amparo. La apelación es un recurso. Ahora, la pregunta es, ¿el juicio de amparo sería un recurso también o sería una institución individual y autónoma, ahora sí que fuera de este proceso? Bueno, ahí la doctrina nos va a manejar y nos explica cuál es la razón por la que el juicio de amparo no se considera un recurso, sino un juicio independiente. Un primer aspecto a analizar para decir que el juicio de amparo es independiente y no es un recurso. Un primer criterio se basa en la finalidad tuteladora del juicio y del recurso en relación al amparo. Nos dice en el inciso A, si el amparo fuera un recurso, tendría como objeto específico determinar si la resolución que fue objeto de impugnación y de inconformidad está apegada a lo prescrito por los contenidos jurídicos normativos de una ley ordinaria o secundaria. Esto es,
Aquí nos dice, cuando tú te vas a la apelación, lo que hacen los magistrados es revisar si el juez de primera instancia hizo bien su trabajo, si se apegó a las normas, si se apegó a las leyes que ya tenemos, al Código de Procedimientos Penales, o si se apegó al Código Penal del Estado de Baja California. Eso es lo que va a revisar, si está bien realizado el procedimiento y si se llevó a cabo pues como lo dicta la ley. En cambio, el juicio de amparo no es el objetivo. El juicio de amparo no va a revisar si el juez actuó de manera correcta, apegada a las leyes. El juez lo que va a analizar es si se violentó alguno de tus derechos fundamentales o derechos humanos. Entonces aquí ya no estaríamos hablando de un recurso. ¿Por qué? Porque el juez, en este caso, en lo que es el amparo directo, el Tribunal Colegiado de Circuito pues analizaría la constitucionalidad de los actos. No va a analizar si el juez se apegó a una ley o no se apegó. Entonces, esa es la primera diferencia. Entonces, por eso el juicio de amparo no se considera un recurso. El siguiente punto a analizar es el criterio diferenciador entre el recurso y el juicio. Consiste en que el primero, hablando del recurso, representa únicamente una segunda o tercera instancia del mismo asunto. Esto es, con el recurso se prolonga la primera instancia para los efectos de que se modifique, revoque o confirme el acto jurisdiccional. Esto no va a suceder en el juicio de amparo. En el juicio de amparo se genera un verdadero juicio con todas tus etapas procedimentales, donde vas a poder ofrecer pruebas y donde vas a llegar a una sentencia. Entonces, ahí tenemos otra diferencia, o cómo podemos diferenciar el hecho de que el amparo no es un recurso, sino un verdadero juicio, porque tiene todas las etapas que se deben de considerar para llevar un juicio a cabo. Y un tercer criterio se vincula a las relaciones procesales que se dan al interior del juicio de amparo y del recurso. En este último, o sea, en el recurso, las partes activa y pasiva de la relación jurídica. A ver, parte activa y pasiva, por ejemplo, vamos a suponer que estamos en un juicio de guardia y custodia. Vamos a suponer que ya ganó en sentencia, le dieron la razón a la mamá. La parte activa, la parte que se va a ir al juicio de amparo, pues va a ser el papá. La parte pasiva va a ser la mamá. Van a estar representados de esa manera en lo que es una posible apelación después de la sentencia. La sentencia ya le dio la razón a la mamá. El papá va a querer que se modifique esa sentencia. Entonces se va a ir a apelación, y en la apelación va a haber una confrontación entre parte activa y pasiva, que son ellos dos. Esto es en el recurso. Pero si en el recurso se confirma lo que ya se dijo en sentencia, aquí lo que va a suceder es que cuando pasas al juicio de amparo, ya no va a ser los mismos actores. En el juicio de amparo cambia esta parte. ¿Por qué? Porque la autoridad que emitió esta sentencia se va a convertir en parte del juicio, se va a convertir en la parte demandada. Ya el problema o ya la confrontación no va a ser entre las partes que originó el juicio, sino va a ser entre una parte y una autoridad responsable, que va a ser la autoridad que está emitiendo. Entonces, ahí tenemos otra de las diferencias de por qué el juicio de amparo es un juicio autónomo y no se puede considerar un recurso. Por lo tanto, en conclusión, pues podemos decir que el juicio de amparo es un verdadero juicio, no es un recurso. Y vamos a dejar hasta aquí este tema de los principios del juicio de amparo. Todavía nos quedan algunos principios por ahí que analizar, que van a ser los principios que están en nuestra Constitución, en el artículo 107. Por favor, hay que ir leyendo este artículo y leer el artículo primero de la ley de amparo, que es básicamente lo mismo, tiene las mismas fracciones, y vamos a analizarlo en la siguiente sesión.
Muy bien, ha sido un gusto estar con ustedes. Me despido. No sé si haya por ahí alguna pregunta, si se conectó por ahí alguno de mis alumnos. ¿Todo bien, maestro? No tenemos alguna pregunta, puras felicitaciones de parte de nuestro público. Muy bien, Héctor. Muchísimas gracias. Entonces me despido. No se desconecten y sigan en nuestro canal de Universidad de Ensenada para que puedan estar revisando las clases que van a tener sus docentes. Y en particular, hay un saludo para los alumnos de San Quintín, que ya vamos a estar transmitiendo de manera diaria, tanto por el canal de universidad como el canal de preparatoria. Un saludo y hasta pronto.